de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero discutiremos los recientes asesinatos de periodistas en nuestro país en un sexenio marcado por el alza de la violencia y la inseguridad. Luego vamos a analizar la tormenta de escándalos que sigue cayendo sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y finalmente daremos un repaso a las elecciones que tendrán lugar este año, dentro de 2 semanas, y analizaremos el frente opositor al que están convocando los líderes del PAN y el PRD para las elecciones presidenciales de 2018. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás? Jorge Castañeda, Javier Tello, ¿cómo están? Bueno, el lunes pasado el asesinato del especialista en narcotráfico Javier Valdez marcó el 6º asesinato de un periodista en lo que va del año, evidenciando una vez más el regreso de la violencia en el país. Como primera reacción, lamentamos la muerte de los periodistas, que representa un atentado contra uno de los pilares de nuestra democracia, la libertad de expresión. Pero las pérdidas del gremio periodístico son solo una parte de la triste historia. Desde 2014 la violencia ha aumentado en todo el país hasta el punto en que marzo de este año fue el más violento de este sexenio. Altos funcionarios del gobierno federal condenaron el asesinato de Javier Valdez, pero a estas alturas las declaraciones no bastan. La violencia está al alza y nada muestra que esta administración tenga el liderazgo para enfrentarla. Héctor. Veníamos preguntándonos en el camino, Jorge y yo, ¿por qué? Tú y yo lo conversamos también la otra vez que estuvimos hablando de tu ensayo. Yo voy a hablar de tu ensayo ahora. ¿Por qué bajó en 2012, del pico? El pico mayor finales de 2011. Fue 2011, sí. Y luego bajó, digamos. 13 y 14 bajó bastante. Sí, hasta 14. En 2013 y en 14 bastante. Sí. Y ahora otra vez repunta, de modo que se va a cumplir la profecía de Alejandro Ope de que este sexenio puede ser más sangriento y tener más homicidios dolosos que el de Calderón. Y estábamos conversando con Javier, Javier tiene un ensayo que es como un resumen de la manera como ha sido leído y entendido y estudiado este tema de la violencia. Lo tiene en forma de una conferencia, lo está volviendo un ensayo. Y una de las cosas que están claras, digamos, de lo que sabemos, porque hay cosas que no sabemos, pero hay otras que sí sabemos. De lo que sabemos es que la mecánica que produce las epidemias de violencia tiene que ver con el corazón de la estrategia de combate al crimen organizado, que consiste en golpear las cabezas, descabezar a los cárteles, aprender o matar a los líderes, porque esto, dice esa estrategia, fragmenta el poder de los cárteles, les quita la condición de amenazas a la seguridad nacional, los disuelve en bandas que después, en el tiempo, son más manejables supuestamente por fuerzas públicas menos decisivas o imponentes que el ejército o la marina. Esta ha sido la estrategia. Y han logrado, si tú ves la lista de capos que estaban siendo perseguidos y que han sido aprehendidos o muertos, pues es impresionante. No hay un solo capo, creo que solo con la excepción del Mayo Zambada, que no esté preso o muerto de 1980 para acá, 1985 para acá. Son como 135 que han sido aprehendidos o muertos. ¿Qué sucede cada vez que decapitas una banda? Sucede una epidemia de violencia dentro de la banda para ver quién se queda con el lugar del capo capturado muerto, y sucede una violencia contra esa banda de parte de sus competidores
porque la sienten débil. Este es el mecanismo que produce una y otra vez las epidemias de violencia. ¿Cuál es el resultado? Nos dice Eduardo Guerrero en una medición reciente. Bueno, en 1985 había 2 cárteles grandes en México. Por eso pensaban que eran una amenaza a la seguridad nacional. Hoy existen 280 bandas. Esta estrategia lo que ha hecho es fragmentar, sí, pero también dispersar en el territorio y generalizar los ciclos de violencia de las bandas armadas. ¿Qué puede haber pasado entonces en estos años? Pues lo que puede haber pasado es lo que hemos visto, que han intensificado la persecución, la captura y la muerte de los líderes, los capos. Ahí tiene su lista, ¿no? El gobierno del presidente Peña Nieto tiene su lista y dice, y en su lista, pues creo que van ganando, ¿no? De 120 han capturado creo que 90. También Calderón tenía su lista. Y también ganó sí. Y efectivamente, es decir, consecuencia, más epidemias de violencia y más muertos. El asesinato de Javier Valdés está en la estela de los homicidios producidos por la detención del licenciado. A este periodista sinaloense extraordinario y valientísimo, temerario, es una pérdida realmente seria en todos los sentidos, profesional y moral para el gremio. Lo matan porque en algún momento él hace una entrevista con un enviado del licenciado que le dice cómo está realmente el pleito interno y él lo publica en el periódico porque lo ve con razón de gran fuerza informativa. El pleito interno del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa. Después de la recaptura del Chapo Guzmán. Y cuando cae el licenciado, ese fin de semana hay 16 muertos en Sinaloa. Sí. Hay 10 muertos aquí en la Ciudad de México que son sinaloenses. Y a él, por alguna razón, lo leen, lo entienden como parte de la banda o de los intereses del licenciado. Y lo ejecutan en plenas calles de Culiacán, de 12 tiros. Sí. Con una tranquilidad. Con una tranquilidad. Sí. Bueno, cayó en una de las espirales de violencia que produce esta estrategia de descabezar los cárteles para debilitarlos. Sí, yo creo que está claro. La duda es qué se ganó con la detención del licenciado. Suponiendo que fuera tan capo y tan... Parece que sí, ducho, como dicen. Vamos a suponer a juzgar que era por las muertes. uno de los 2 posibles herederos del Chapo, ¿no? Bueno, supongo. ¿Qué se ganó? O sea, ya está en la cárcel. ¿Y? O sea, ¿qué sucede? ¿Hay menos muertos? No. ¿Hay menos droga? Tampoco. No. Es más. ¿Hay menos secuestros? No. Entonces, ¿hay menos qué? ¿Qué se Pero gana? mucha gente nos escribe cuando hablamos de esto y nos dice, entonces, ¿qué? ¿Hay que dejarlos que sigan operando en la ilegalidad? Así, exacto. Porque sí están haciendo actos ilegales. Entonces, el Estado tiene que tolerar esa ilegalidad. Que tolere el paso o la producción de drogas para Estados Unidos. Sí, que lo tolere. Sí. Pero que no secuestren ni maten. Eso es lo que hacen en Estados Unidos. Exactamente. Sí. Pero seguirle exactamente la política, el diseño es lo que hizo Obama con los migrantes. Después del exceso de los primeros 5 años, vamos a deportarlos a todos, y a los niños, y a las mujeres, y a los pobres, y a los viejos, a los perros, a todo el mundo. Bueno, llega un momento y dice, pues no me alcanza la lana para deportar a todos. Entonces voy a hacer una jerarquía de deportables. Ahora, el que está en Estados Unidos sin papeles, que no haya cometido delito, que es un buen muchacho, no, un padre de familia. Que está casado con estadounidense. Bueno, ese está violando la ley tanto como el que acaba de violar una señora. O sea, los dos violaron la ley, son ilegales desde ese punto de vista.
pero a uno no me voy a ocupar de uno y voy a deportar al otro. Bueno, pues lo mismo con esto. Sí, en efecto hay prioridades, que si los huachicoleros, pues dediquémonos a los huachicoleros, y los de la marihuana, que pasen. Dediquémonos al secuestro y los que pasen. ¿Por qué? Porque no tienes recursos ilimitados. Tienes que priorizar. Priorizas en los hechos. ¿Está en las autoridades mexicanas tomar esa decisión? No, digo, porque no has escrito mucho, Héctor, al respecto, pero tú también, bueno, todos, ¿no? O sea, también hay una presión de Estados Unidos. Bueno, sí, pero ahorita sí sería una oportunidad para decirles a los americanos, ¿sabes qué? Ya llegamos al límite, ya es el límite. Pero bueno, en efecto no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la cobija no alcanza, lo hemos visto 20 veces, pero nada más por si faltara algo más. El otro día que estaba yo hablando con Ciro a propósito de todo esto y de que la cobija no alcanzaba y que el ejército y las Fuerzas Armadas, ahí donde vivo hay una entrada que es un jardín grande, donde se entra de la calle, se va caminando y se llega pues a las distintas entradas para subir, son de 4 pisos. Y escalera o elevador. Y entran, yo salí del gimnasio un momento para tomar la llamada y veo entrando un secretario de Estado con su esposa, venían de correr de la calle, digo, haciendo ejercicio, un poco extraño porque era un día de contingencia. No voy a decir de qué secretaría era el secretario, pero en fin, un poco raro que con contingencia. Pero en fin, asunto de ellos, ¿no? Adicto al deporte. Adicto al deporte. Entonces, y venía detrás del secretario de su esposa un elemento del Estado Mayor Presidencial que entró, obviamente los estaba cuidando en la calle, pero pues, también tenía que cuidarlos dentro del condominio, en el jardín. Entonces los acompañó a la entrada de donde les toca subir y ya una vez que ellos subieron se quedó así, firmes. Pues no hubiera pasado, que no pasara algo. Por ejemplo, uno de los perritos que están ahí, luego son varios perritos que los juntan para llevarlos a pasear, o hay muchos niños chiquitos de 4, 5, 6 años. Un teniente del Estado Mayor Presidencial protegiendo a un secretario de Estado y su esposa dentro de la casa de los perritos y los niños. ¿Cuántos? Claro, ¿cuántos hay de esos? ¿Y alcanza la cobija así? ¿Esa es tu prioridad? Javier. En cuanto al si el gobierno mexicano puede tomar esas decisiones, me queda claro que tiene mucho margen de maniobra. Es decir, lo puede hacer con muchas ganas o con menos ganas. El sexenio pasado se hizo con muchísimas ganas. O sea, yo creo que hay, incluso sin revelártele a Estados Unidos, puedes hacerlo con muchas menos ganas. Pero también ante el argumento decías que recibes muchos mensajes de que entonces que no haga nada el gobierno. Exacto. Donde sí no hace nada es en perseguir a las personas que asesinan a periodistas. Ahí sí no hace nada. Sí, impresionante. Nada. Y una vez más, estamos ante un tipo de crimen, y no es que se trata de que la vida de un periodista sea más valiosa que la vida de cualquier otro ser humano, pero estamos ante un delito, el matar periodistas, que lo puede resolver. Son 6 este año. O sea, el Estado mexicano debería tener la capacidad de averiguar quién los mató y agarrar al responsable. Debería, pero al parecer no la tiene, Javier. Bueno, yo creo que sí la tiene. Yo creo que sí la tiene. Es decir, otra vez es un poco como los secuestros. Y una vez más vamos a los mensajes que mandas con los recursos que tienes. Absolutamente. Entonces, será inaceptable que mates periodistas. Sí. Otra vez, habrá quien diga, oye, no se vale darle el privilegio a un periodista y debes de darle más recursos en encontrar a su asesino frente a cualquier otro ser humano, y podemos tener esa discusión. Pero creo que ante el cuestionamiento, entonces, que no haga nada el gobierno, bueno, no, claro que haga algo. Que empiece por perseguir a quien ha matado a este año, año. ¿Ustedes recuerdan el sexenio pasado con Calderón que mataron a un policía de Estados Unidos aquí en la carretera de San Luis Potosí? Sí, claro. Y al día siguiente, como por arte de magia, arrestaron a 300 capos de narcotráfico en Estados Unidos, que de repente supieron dónde estaban. Bueno, esos son mandar esos mensajes de que, a ver, a mis policías no los tocan, en las corporaciones policíacas de las grandes ciudades americanas, y creo que en general en todos los cuerpos policíacos de ese país, hay una protección adicional a los miembros de la corporación en el hecho de que si matan a alguien, la corporación no para hasta que lo agarra y lo hace pedazos. Entonces, es una cosa adicional que es una especie de escudo invisible, que es la solidaridad.
Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Leí además un reporte de los muertos, periodistas muertos entre 2003 y 2013. Son como 1,600. ¿En México cómo? Son como, en el mundo. En el mundo. En México son como 120, que unas también cifras. Son muchísimos. Muchísimos. Bueno, dice que estadísticamente el asesinato de un periodista que se da por su mayor parte, uno pensaría que es en escenarios de guerra, no. En regímenes muy autoritarios tampoco. La mayor parte se da en regímenes que no son totalmente represivos. Y una de las cosas que sucede estadísticamente con la muerte de periodistas es que efectivamente se salta un umbral y la muerte de un periodista anuncia mucha mayor violencia y homicidios en los meses y en los años siguientes. Anuncia una descomposición adicional en la violencia. Ajá. Y es por eso, por eso es muy importante que, no porque valga más una vida que otra, sino porque es significativo el que puedas impunemente matar a un periodista, y esto va a traer, es como un salto en la impunidad, ¿no? Es como matar a un sacerdote. Digamos, ahora un ministro. Es como un salto mental en la impunidad. Si tú puedes ahora matar a un sacerdote. Bueno, sí, en la catedral, ¿no? Bueno, eso simbólicamente lo que hace es que convoca a los loquitos. Sí. Convoca a los violentos que hagan lo que y extiende como un permiso, ¿no? Bueno, pero los datos que se publican ayer y que ya hoy están circulando por todos lados del mes de abril, homicidios dolosos en abril. Ya salieron los de abril. Pequeña caída frente a marzo, pero sumando el primer cuadrimestre, es el más alto desde 1997, cuando el Sistema Nacional empezó a hacer la contabilidad de este tipo. Y ya es superior al pico del mes más alto del 2011. Déjame rápido, porque ya nos vamos a ir a la pausa. Javier, ¿tiene el gobierno el liderazgo, el tiempo, la voluntad, en fin, todos esos que se necesitan, los tamaños, para que haya otro punto de inflexión, o ya nos vamos a ir con una violencia al alza? Yo me temo que lo segundo es un tema que este gobierno nunca le entró. Yo creo que desde el día 1 decidió no entrarle a este tema por muchas razones. Yo nada más puedo especular esas razones. Si quieres, un día las analizamos, pero yo creo que no. Prefiero que especulemos aquí. Osorio Chong, uno de los precandidatos, parecería que debería de interesarle, porque él le ha tocado el tema y falta todavía 1 año y medio. Bueno, y si con estos números no puede ser candidato Osorio Chong. Perdóname que te lo diga. Pero estás hablando de qué incentivos hay para que algo... Tienen dos temas. No politices el tema. Sí, lo voy a politizar. Leo, no politices el tema. Por cierto, hoy leí a Eduardo Guerrero en El Financiero que decía que Alberto Capella está tratando de sacar un acuerdo para no politizar el tema de la seguridad en las próximas elecciones. Está re fácil. Pero, a ver, que al revés se tiene que politizar, hombre, pues es uno de los temas, en fin, ¿no? Sí, junto con los impuestos, la seguridad pública, yo diría que es algo básicamente... Y tienen dos discursos hoy por hoy. El de la ley de seguridad interior y mando único, ¿no? Y yo creo que es lo único que hoy tienen y creo que los impulsarán y usarán un cierto discurso que a mí me preocupa de mano dura. Por razones, hablando de politizar el tema, por razones político-electorales. Y eso a mí sí me preocupa mucho. Pero yo, fíjate que estaría dispuesto a discursivo y en esa dirección. Yo estaría dispuesto a apostarte que ninguna de esas dos legislaciones va a salir durante este sexenio. Pero ellos van a dirán nosotros. Ni seguridad interna, ni el mando policial, eso está muerto. Ya no es único, ya es mixto. Mixto, único, nada. Revuelto. No va a haber nada. Pero ahora vuelven a defender, el PRI, tengo entendido, el mando único frente al mando mixto. Ya volvieron a cambiar. Nunca entendí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a otra tormenta, la tormenta de escándalos del presidente Donald Trump. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.